aumentado la informalidad, como lo veíamos en el informe anterior, sino también ha caído el nivel de sueldos. ¿Usted sabe cuál era el promedio salarial en Lima antes de la pandemia? Aproximadamente 1.750 soles. Eso se ha reducido, justamente porque mucha gente ha perdido el empleo o ha pasado a la informalidad, ganando mucho menos de lo que ganaba en épocas prepandemia. Para hablar de este tema estamos con Luis Delgado, que es profesor de San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto es lo que ha caído el índice salarial en nuestro país tras esta prolongada emergencia sanitaria? Sí, bueno, según la publicación del reporte del INEI, ha bajado en un 15%. Actualmente está en promedio el ingreso mensual en 1.313 soles. Eso es lo que ha bajado. Y como bien dices, pues en cifras del año previo a la pandemia, ha estado incluso hasta 1.700 o 1.800 en el 2018 aproximadamente, ¿no? Eso era para Lima, ¿no? Porque en provincia siempre hay un decrecimiento respecto a la capital, ¿no? Sí, correcto. Y también es sobre el ingreso promedio de los trabajadores del área urbana, ¿no? Ese es el dato. Ahora, ¿esto está en proyección de mejora conforme se vaya abriendo la economía o son niveles que perdurarán y demorarán en recuperarse? Personalmente considero que esto no tiene una claridad cercana, ¿no?, para ver si esto va a cambiar o no, porque aparte del tema de la pandemia, que ha afectado mucho a las empresas y a los trabajadores, está el tema de la coyuntura política, ¿no? Eso impide al empresario tomar decisiones a largo plazo. Así que mientras estas condiciones no mejoren y no haya una mayor visibilidad, ¿no?, de por qué línea va a ir el gobierno, ¿no?, al momento del fomento de la formalidad, de la publicación de normas, mientras eso no se clarifique, pues al final el sueldo tal cual como está va a permanecer como se mantiene hoy por hoy, o tal vez incluso vaya a disminuir, ¿no? El hecho de que durante la pandemia pues haya golpeado a muchos sectores, casi a todos los sectores empresariales, el tema remunerativo con el personal, y se haya permitido que se acuerde la reducción de salarios, pues esto incluso puede persistir, y personalmente creo que esto tiene para rato aún, ¿no? Claro, y con menos plata en el bolsillo la gente gasta menos, con lo cual se afecta directamente el consumo, ¿no? Es una cadena que finalmente hace que se rentilice la economía nacional, ¿no es cierto? Es correcto, y eso afecta a toda la cadena, ¿no? Toda la cadena de consumo en general. Y bueno, y lo peor de todo es que últimamente hemos visto en noticias que han salido proyectos de ley, por ejemplo, para eliminar la suspensión perfecta de labores, ¿no? Que es un caso que salió una suspensión especial en época de pandemia, que quiere eliminarse con la finalidad de que los trabajadores pues perciban remuneraciones, pero lo que no ven en el fondo es que están afectando directamente la fuente de empleo. Claro. Porque si hay sectores como casinos, por ejemplo, ¿no?, restaurantes, tenemos hoteles, teatros, cines, que hoy por hoy todavía no operan en pleno, y encima le vas a obligar a que tengan que pagar planilla de todo el personal. Al final pues pueden haber muchas empresas que podrían optar por el tema de la liquidación y disolución de empresas, que no te genera pago de indemnización alguna al cese, solamente le pagas los beneficios devengados al final de la relación laboral, o que se presenten una serie de ceses colectivos, ¿no?, que es lo que menos espera, que al final pues ahonden generando mayor desempleo para la población. Sí, pues además cuando se piensa en este tipo de medidas se ve solo a las grandes empresas, a los grandes consorcios, pero en realidad nuestra economía está basada en micro y pequeñas empresas, ¿no? Correcto, que es el 90% de empresas que están constituidas, ¿no?, formalmente en el Perú. Entonces, no se ponen a pensar o no analizan la foto completa, ¿no? Solamente ven o sacan medidas populistas, pero al fin y al cabo, pues, tomar una decisión como la que he comentado hace un momento, pues, puede afectar directamente en la generación de empleo, en la fuente de empleo, y esto sería mucho más dañino, ¿no?, para todos. ¿Y por qué camino ir para acelerar la reactivación económica? Un intuyo será dar estabilidad, digamos, política al país, empezando por ahí, que eso no cuesta, ¿no? Correcto. La estabilidad política es fundamental,
y también que las medidas de fiscalización que imparte pues, la SUNAFIL, como mencionaron en la entrevista previa a la mía, normalmente se suele centrar pues, en las empresas formales, netamente, ¿no? Pero al sector informal no lo tocan. Entonces, las empresas que quiere, o el empresario que quiere hacer las cosas bien, pues termina pues, teniendo encima la SUNAFIL de manera, pues, a veces, muchas veces injustificada, ¿no? Y bueno, y al final pues termina eso teniendo que pagar más multas a la Autoridad Inspectiva del Trabajo y poniendo medidas y sanciones pues que al final, hoy por hoy, en el contexto en el que estamos, pues no le da abasto a las empresas para poder cubrirlos, ¿no? Claro, entonces deberían más enfocarse en el informal. Y parece además que la mentalidad de la autoridad, en este caso de SUNAFIL y del Ministerio de Trabajo, está abocada solamente a la reducción de trámites, ¿no? Pero el tema de la informalidad es mucho más grande que eso, ¿no? No solo por eliminar barreras burocráticas voy a traer al informal a la formalidad, hay muchas otras cosas que hacer en el camino, ¿no? Así es correcto. Eso es fundamental. El Estado tendrá que implementar medidas que para las empresas informales pues, pueda ser atractivo formalizarse, ¿no? Tal vez beneficios tributarios, ¿no? Que les permita poder acoplarse a este régimen formal. El tema de la fiscalización, menores exigencias tal vez laborales. Está bien que las empresas todas cumplan el tema de seguridad y salud en el trabajo en un contexto como el actual en el que estamos, que es indispensable pues, que si las personas van a trabajar presencialmente, se cumpla y se respete ese tema, ¿no? Concretamente. Pero hay ciertas formalidades laborales pues, que al final pues, te terminan entrampando en multa tras multa y todo eso, pues, en vez de generar un rol orientador o que te pueda ayudar a mejorar tus medidas, tus protocolos, te termina pues sancionando directamente y golpeando, impactando directamente en la caja de las empresas, ¿no? Claro, y finalmente las terminas ahogando y probablemente desapareciendo, ¿no? Y ahí sumas a esa masa de informalidad a más trabajadores que quedan sin empleo. Así es. Y lo que tenemos que buscar es definitivamente pues, que las empresas no cierren, ¿no? Hay muchas empresas que conozco, ¿no? Y que algunos son clientes que los veo directamente, que, por ejemplo, con la extensión al menos de la emergencia sanitaria, que la han extendido hasta el 1 de marzo del próximo año, que eso permite que la suspensión perfecta de labores también vaya hasta el 31 de marzo del próximo año, porque son 30 días posteriores al vencimiento de la emergencia sanitaria, están viendo la posibilidad de mandar a suspensión perfecta de labores a sus trabajadores, que es un hotel concretamente, pero de lo contrario, si se elimina eso, pues están evaluando considerablemente liquidar la sociedad, ¿no? A través de la Junta General de Accionistas. Sí, entonces, claro. Es un tema sumamente delicado, ¿no? Y ahí, pues, ¿cuántas familias pues, quedarían pues, sin ingresos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Encantado. Cualquier cosa, estamos en contacto para una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Luis Delgado, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.